vamos a seguir primero con Santo Tomás y después con Kant. Vamos a cambiar el orden. Hay que poner un parcial, ¿no? Ya lo pusimos, sí. 27 de mayo, creo que. Sí. 27 de mayo. Lo que no hicimos la primera clase de la escrita, ¿no? Sí, usted había dicho que por ahí lo hacíamos oral. Lo hacemos oral. Bueno. Estamos viendo las potencias intelectivas. El intelecto es una potencia del alma. Es potencia pasiva. Le explicamos en qué sentido. El intelecto agente es necesario afirmarlo. Aquí hay un análisis de la doctrina aristotélica comparada con la de Platón. Y después hay que decir que el intelecto agente es algo del alma, a diferencia de lo que decían los árabes medievales. 79. En el artículo 5 está la cuestión de si el intelecto agente es uno en todos los hombres. Esto también responde a las teorías de los árabes medievales. El filósofo en el tercer libro del alma dice que el intelecto agente es como la luz. Ahora bien, no es lo idéntica la luz en todos los iluminados, y por eso no es lo mismo el intelecto agente en los distintos hombres. Este es un argumento racional. Supone que la luz de cada uno depende de la luz. Ahora, aquí hay que distinguir entre la palabra latina lux y la palabra latina lumen. La lumen es como el resplandor de la luz. Pues ese resplandor es distinto en las cosas iluminadas, aunque provenga de una sola luz o lux. Aquí se usa la palabra lumen, que tiene una raíz semejante, por supuesto, pero un significado diferente. Veamos el cuerpo del artículo. Hay que decir que la verdad de esta cuestión depende de lo que ha sido dicho anteriormente. Si el intelecto agente no fuera algo del alma, es decir, si fuese alguna sustancia separada, sería uno el intelecto agente de todos los hombres. Y esto lo entienden aquellos que ponen la unidad del intelecto agente. Si el intelecto agente sea algo del alma, como una cierta virtud de ella, es necesario decir que haya distintos intelectos agentes, según la pluralidad de las almas, que se multiplican según la multiplicación de los hombres, como se ha dicho. Entonces no puede ser que una y la misma virtud, numéricamente hablando, sea perteneciente a diversas
substancias. O sea, estos árabes medievales decían que si el intelecto agente no fuera algo del alma, entonces debería ser una sustancia separada y por lo tanto algo de todos los hombres. Aquí la clave es entender el intelecto agente como separado del alma, que es lo que entienden estos árabes filósofos. Ahora bien, si es algo del alma, entonces está distinguido según las almas, simplemente. Es una potencia del alma, es algo que expresa el ser del alma, eso quiere decir una potencia activa. El intelecto agente es una potencia activa, más aún es una potencia activa por excelencia, porque es la potencia más activa que tiene el hombre, es la más poderosa, por decir así. Veamos algunos argumentos que sirven para entender la doctrina aristotélica de ánima, que después vamos a considerar. La primera objeción para sostener que es uno, dice, no hay nada que esté separado del cuerpo, se multiplica según la multiplicación de los cuerpos. Pero el intelecto agente está separado, como se dice en el tercer libro de Ánima. Por lo tanto, no se multiplican los muchos cuerpos de los hombres, sino que es uno en todos. El intelecto agente es uno en todos. Esta es la objeción. Veamos la respuesta. El filósofo prueba que el intelecto agente es separado porque también el intelecto posible es separado. Y como dice él, el agente es más honorable que el paciente. El intelecto posible se dice separado porque no es un acto de un órgano corporal. Y de esta manera también el intelecto agente se dice separado, no porque sea una sustancia separada, sino porque está separado de la materia. El intelecto agente no es material. Si el intelecto posible no es material, con más razón hay que decir que el intelecto agente no es material, es inmaterial. Segunda objeción, el intelecto agente hace lo universal, que es uno en muchos, pero lo que es causa de la unidad es más uno, por lo tanto el intelecto agente es uno en todos. Bueno, aquí poner en acto las especies significa hacer algo uno de muchos, porque las cosas sensibles son muchas y la especie universal y común es una. Entonces parecería que el intelecto agente tiene que ser uno. Pero aquí en realidad se trata de distintos tipos de unidad, como dice la respuesta a la objeción. A la segunda objeción hay que decir que el intelecto agente causa lo universal abstrayendo de la materia. Para esto no se requiere que sea uno en todos los que tienen intelecto, sino que sea uno en todos según la relación a todas las cosas de las cuales abstrae lo universal, respecto de las cuales lo universal es uno. Y esto compete al intelecto agente en cuanto es inmaterial. O sea, el intelecto agente no es uno porque pertenezca a todos los hombres el mismo intelecto, numéricamente o sustancialmente hablando. Es uno por comparación a los fantasmas de los cuales se abstrae. Estos textos son interesantes para entender bien la doctrina de la abstracción. La tercera objeción. Todos los hombres convienen en las primeras concepciones del intelecto. A estas asienten por el intelecto agente. Por lo tanto, convienen todos en un intelecto agente. Si todos asienten a estas concepciones,
convienen en un intelecto agente. ¿Por qué? Porque hay principios comunes. Entonces parecería que si todos tienen esos principios comunes es porque tienen la misma inteligencia, porque si no, no se entendería la comunidad. Veamos cómo se resuelve esta objeción. Hay que decir que todas las cosas que son de una especie comunican en la acción que sigue a la naturaleza de la especie y por consiguiente en la virtud que es principio de la acción. Esto no significa que sea la misma numéricamente en todos. Conocer los primeros inteligibles es una acción que sigue la especie humana. Por lo tanto, es necesario que todos los hombres comuniquen en la virtud que es el principio de esta acción. Y esta es la virtud del intelecto agente. Pero no es necesario que sea uno en todos, numéricamente. Es necesario que derive de un principio en todos. Y así aquella comunicación de los hombres en los primeros inteligibles demuestra la unidad del intelecto separado al cual Platón compara con el sol, pero no la unidad del intelecto agente que Aristóteles compara con la luz, lumen. En latín dice Aristóteles comparat lumini. No dice luci, sino lumini. Entonces, hay una unidad. Sin la unidad no se podría entender el hecho de que todos los hombres entienden lo mismo, por lo menos en los primeros principios. Ahora, esa unidad, ¿dónde está? En Dios. Por eso, las filosofías que no tienen una base metafísica y que por lo tanto no pueden llegar a Dios, tampoco pueden explicar la unidad del conocimiento. Salvo que reemplacen a Dios por la idea, como sucede en el idealismo. De esa manera se garantiza la unidad, pero es una unidad artificial, no es la unidad real. La unidad real significa que cada uno de los hombres participa de diferente manera de la unidad divina. Y con esto, antes de seguir en las cuestiones, en los artículos siguientes de la cuestión, que proceden de una profundización de Aristóteles, con la ayuda especialmente de los autores cristianos, Dionisio, San Agustín. Antes de seguir con eso, volvemos al texto de Aristóteles mismo, en el De Anima, libro tercero. Especialmente vamos al capítulo cuarto del libro tercero, que en la edición de Becker está en la página 429 a 10. Dice: en cuanto a esta parte del alma, mediante la que el alma conoce y reflexiona moralmente, ya esté separada, ya no lo esté, en realidad, y sí solo mentalmente, es preciso ver lo que la distingue de las demás e indagar cómo se produce la inteligencia. Aquí no decide si esta parte del alma está separada en realidad o solo mentalmente, o solo conceptualmente, o según la razón. Es decir, si este intelecto está fuera del alma o no. Pero, puesto que la inteligencia se parece a la sensación, se reduce aquella a experimentar una acción de parte del objeto inteligible u otra cosa análoga.
es preciso que esta parte sea impasible, pero capaz de recibir la forma de los objetos, y que en potencia sea como la cosa, sin ser la cosa misma. En una palabra, es preciso que lo que es la sensibilidad respecto de las cosas sensibles, lo sea la inteligencia respecto de las cosas inteligibles. Es por lo tanto necesario que la inteligencia, puesto que piensa todas las cosas, sea distinta de las cosas, como dice Anaxágoras, a fin de que las domine, es decir, que las conozca. Su luz interior, cuando aparece, impide ver el objeto extraño y lo eclipsa. Por consiguiente, no puede haber para ella otra naturaleza que esta sola, a saber, el ser en potencia. Y así, lo que se llama inteligencia del alma, quiero decir, aquello por lo que el alma razona y concibe, no es en acto ninguna de las cosas del exterior antes de pensar. Y aquí porque es también racional creer que la inteligencia no se mezcla con el cuerpo, porque tomaría entonces una cualidad, sería fría o caliente, o bien tendría algún órgano, como lo tiene la sensibilidad, pero no tiene nada semejante. Y ha habido razón para decir que el alma no es más que el lugar de las formas, y ni aún debe entenderse el alma toda entera, sino simplemente el alma inteligente, y no las formas de toda la realidad en entelequia, sino tan solo las formas en potencia. Es decir, tenemos aquí el origen de la doctrina medieval acerca de la inteligencia, con algunas características que se encuentran tal cual en Aristóteles. Es decir, el alma tiene una parte que está separada de la materia. Tiene una parte que está separada de la materia. No tiene órgano corporal y no se altera cuando capta las cosas materiales. Es en potencia las formas de las cosas materiales. Cuando las recibe se pone en acto. Y aquí Aristóteles usa una expresión muy importante que sirve para conectar con su metafísica. La inteligencia es el lugar de las formas. Más precisamente, el alma inteligente es el lugar de las formas. Veamos cómo dice el texto en griego. Hoi legontes temsichen einai topon eidon. Oidon. El alma no es en entelequia, sino en dinamei, en potencia, las formas o las ideas. En griego dice eide, que es la palabra que usa Platón. Eide, que es al mismo tiempo idea y forma. Porque la palabra forma, morfé, habría que reservarla más bien para las cosas materiales. Aquí se trata de la forma inteligible, la idea.
expresión es muy importante. El alma es el lugar de las ideas, no en entelequia, sino en potencia, dice enseguida. No todo el alma, sino la parte noética, o sea, la parte intelectual. Y no es en entelequia, sino en potencia las ideas. Sigue entonces. Ni en entelequia, sino en potencia es las ideas. Si el alma es las ideas, Dios, que es el intelecto separado como tal, tiene las ideas, pero no en potencia, sino en acto. Esa es la diferencia entre el alma intelectual humana y Dios. Dios y los dioses, que son los ángeles, están en acto. El alma humana está en potencia. Ahora bien, para pasar de la potencia al acto, justamente tiene el intelecto ajeno. Más la forma de las cosas sensibles. Porque el intelecto agente, de alguna manera, tiene que adecuarse a la forma de las cosas sensibles para poder actualizar el entendimiento posible, que es proporcionado a las formas de las cosas sensibles. Podemos ver lo mismo en la traducción francesa de Tricot, que es una traducción muy famosa, de un experto en Aristóteles. Dice Tricot, bueno, la traducción de Aristóteles de Tricot, aussi doit-on approuver ceux qui ont soutenu que l'âme est le lieu des idées, sous la réserve toutefois qu'il ne s'agit pas de l'âme entière, mais de l'âme intellectuelle, ni des idées en intellectie, mais des idées en puissance. Vous comprenez? Ah. Traduciendo la traducción sería entonces Tricot del amo. Traduciendo la traducción sería entonces, también se debe aprobar a aquellos que han sostenido que el alma es el lugar de las ideas, bajo la reserva, sin embargo, que no se trata del alma entera, sino del alma intelectual, ni de las ideas en entelequia, sino de las ideas en potencia. Aquí hay un matiz importante en la traducción respecto de la traducción castellana. Porque en la traducción castellana dice que directamente es el alma la que está en potencia, ¿no? En cambio aquí dice es las ideas en potencia. Se trata de las ideas en potencia. Las que están en potencia son las ideas. Es claro que según Aristóteles las ideas
están en acto son el intelecto. Y en ese sentido las dos traducciones son posibles. O sea, la traducción esta sería que las ideas están en potencia en la realidad. Que las ideas, o sea, que las ideas están en potencia en la mente. ¿Sí? Ah, en la mente. Y la traducción castellana diría, el alma intelectual es en potencia las ideas. La traducción francesa diría, el alma intelectual es el lugar de las ideas en potencia. De las ideas en potencia. Pero no entiendo la diferencia. O sea, ¿no sería afirmar un ignatismo en ese caso? Que yo ¿En tengo cuál? En la traducción francesa. O sea, que aunque estén en potencia, yo tengo las ideas en mi mente. Sí, en cierta manera se podría decir eso, sí. Si no decir eso, no le da ninguna entidad al intelecto, porque eso es en potencia. Si no decís que... En el intelecto están las ideas en potencia. Si el intelecto es la idea en potencia, cuando no está expresada, ¿qué entidad tiene? Pero el intelecto no es solamente la idea en potencia. Bueno, el intelecto posible, de cualquier modo, es siempre una potencia activa, porque puede producir un acto que es el acto de entender. ¿De entender qué? De entender las ideas cuando están en acto. Ahora bien, las ideas no provienen del intelecto posible, porque él no es capaz de actualizarlas, sino que provienen del intelecto agente cuando ilumina los fantasmas, es decir, cuando hace pasar de la potencia al acto lo que está en potencia en los fantasmas y en el alma. Aquí está el punto. Porque lo que está en potencia en los fantasmas no es suficiente para entender, porque es necesario que la idea esté en acto en el alma. Y si está en acto es porque primero está en potencia. En el alma, que en este caso es una parte del alma, el intelecto posible. La nota que pone Tricot dice que Aristóteles tiene en vista a Platón, aunque la expresión topos eidon no se encuentra en ninguna parte en los diálogos. Las reservas de Aristóteles se refieren a dos puntos. Solo el nous, a exclusión de las otras facultades, puede ser el lugar de las ideas. O sea, no la imaginación, ni el sentido común, etc. Por otra parte, se trata solamente de las ideas en potencia, restricción que transforma completamente la concepción de Platón. O sea, aquí el autor de esta traducción quiere subrayar la especificidad de Aristóteles respecto de Platón. Para Platón las ideas están en acto. Para Aristóteles, según Tricot, las ideas están en potencia. ¿Están en potencia dónde? En esta parte del alma, que es intelectual. ¿Y no pueden estar en potencia en la realidad en vez de en el alma? En potencia en la realidad pueden estar para estar en el alma. Claro. Pero ¿por qué tiene que haber un pasaje previo de que estén en potencia en el alma? Porque las ideas no pueden pasar de la realidad externa al alma. No hay una transferencia física de las ideas. No. Pero... ¿Cómo? Todo llegada al acto tiene que venir una potencialidad. Tiene que venir de una potencialidad que tiene que estar en el alma. Eso es lo que aquí subraya fundamentalmente Aristóteles, ¿no? O sea, el fantasma o la imagen no es suficiente para formar la idea en acto. Es necesario que, por un lado, haya una potencia activa capaz de poner en acto la idea,
Y por otro lado es necesario que haya algo que esté en potencia para eso. Y aquí Aristóteles dice que es el alma intelectiva, el alma según esta facultad que es el entendimiento posible. Ahora, el intelecto agente más el intelecto posible no son suficientes para que la idea esté en acto. Es necesario también el fantasma. Y esto lo dice ya Aristóteles. Aquí en el De Anima dice que el alma jamás piensa sin la imagen. Bueno, entiendo que ya hay imagen, porque si ya está en potencia en el intelecto posible y el intelecto agente actualiza esa potencialidad, ¿qué es lo que le da la imagen? Y la imagen le da la realidad de referirse a una cosa material externa, porque lo que entiende el alma son las cosas materiales externas. Aquí no hablamos de la metafísica como tal, y por lo tanto del ente, del bien, de las perfecciones comunes y de Dios. Aquí hablamos de las cosas materiales. Primero hay que entender cómo el alma hace para conocer las cosas materiales. Ahora, si conoce las cosas materiales, es necesario que estén los sentidos, porque las cosas materiales son sensibles en la realidad. Ahora bien, es necesario que estén los sentidos, pero no son suficientes los sentidos para conocer las cosas materiales, porque las cosas materiales no están formadas solo de materia, sino principalmente de forma, y la forma no es objeto de los sentidos, sino de la inteligencia. Pero no se captaría la forma como forma de la materia si no estuvieran los sentidos, porque son los sentidos los que captan la materia, al menos indirectamente a través de las cualidades sensibles. La imagen sí, pero ¿qué es lo que da la imagen del intelecto agente para actualizar el posible? Porque el intelecto agente supuestamente ya está en acto, lo actualiza la imagen. No. Entonces, ¿qué es lo que le da al intelecto agente para que el intelecto agente actualice? ¿Qué es lo que le da qué? La imagen del intelecto agente. O sea, ¿qué es lo que Le da la materia. ¿Tiene algún tipo de actualidad para que el intelecto agente se ponga actual? No, el intelecto agente ya está actual, es actual. Entonces ya estaría actualmente. No puede actualizar el posible sin la forma, sin la imagen. Porque si actualizara el posible sin la imagen, lo estaría actualizando de una manera no real, porque las cosas que tienen esa forma existen en la materia. O sea, el intelecto agente más los sentidos ponen en acto el intelecto posible de una manera que es proporcionada a la composición ilemórfica de los entes materiales. Los entes materiales no son solo forma, no son solo materia, sino que es materia y forma. Son materia y forma. Y por el hecho de que tienen materia, estos entes materiales tienen cualidades sensibles. Las cualidades sensibles no dependen solo de la materia, dependen principalmente de la forma, pero no serían tales sin la materia. Entonces, el acto de la inteligencia, que está unido con el acto de la imaginación, es proporcionado a la composición ilemórfica de las cosas que conoce. De otro modo no se conocería la realidad. Si se pretendiese conocer la idea solo como idea, sin considerar que esa idea está unida con la materia, entonces no se conocerían las cosas como son. Por eso es necesario que el intelecto se una siempre con las facultades sensitivas para conocer. Ahora bien, el problema es cómo se forma la especie en el entendimiento posible, o sea, en esa parte del alma intelectual.
No se puede pensar en una transferencia física de una idea que está en la imagen y que pasa al intelecto posible, porque no hay ninguna transferencia física aquí. O sea, la idea está en potencia en la imagen, pero no se pone en acto en la imagen, se pone en acto en el entendimiento posible, no en la imagen. Y se pone en acto solamente cuando el intelecto agente se une con la imagen. Yo para actualizar una cosa no tengo que tener esa forma antes. No la tengo que tener así como está en la realidad, sino que la tengo que tener de una manera superior, que es lo que caracteriza el entendimiento agente. Por eso Aristóteles dice que es algo divino. El intelecto agente refleja la mente de Dios, que es creadora de las formas. Por eso San Tomás cita siempre un salmo que dice: está sellada sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. ¿Cómo la teoría de la iluminación? Claro que es la teoría de la iluminación de San Agustín. Y Santo Tomás, como veremos después, dice expresamente que el San Agustín también afirma que son necesarias las imágenes. Entonces, la imagen sobre esa ocasión para que el intelecto agente de una forma traiga la forma del intelecto divino y la plasma en el posible. No digamos ocasión, porque la ocasión es distinta de la causa. La ocasión no causa nada. La ocasión favorece la causalidad, pero no causa. En cambio, la imagen causa, pero causa como causa material, no como causa formal. La causa material es causa, porque interviene en la formación de la cosa. Porque para que el alma entienda, tiene que estar siempre la imagen como causa material. Es causa material, aunque no es pura materia prima, ¿no? Por supuesto. Porque la imagen tiene su tipo de formalidad que tiene una cierta actualidad. Pues las formas sensibles son actuales, ¿no? Pero la especie inteligible se relaciona con la imagen como la forma con la materia. ¿Cómo? Es una analogía. ¿Por qué esto es así? Por dos motivos. Primero, porque el hombre tiene una composición ilemórfica. Segundo, porque la realidad de las cosas que conoce también tiene una composición ilemórfica. Entonces, el acto de la persona tiene que ser proporcionado a la realidad conocida. El intelecto humano, dado que es débil y no es como el intelecto divino, que capta directamente el ser o el ente, porque es su causa, requiere ser completado por otra facultad, que es la facultad de la imaginación. Estaría del lado del, o sea, no del lado del intelecto agente, sino del lado de la posibilidad de crear una imagen como para unirse a... Exactamente, porque el límite, la imperfección está siempre en la potencia, no en el acto. Ahora, el acto es proporcionado a la potencia, no es un acto infinito, justamente porque está compuesto con la potencia. En la misma alma está el intelecto agente y el intelecto posible. Bueno, si quieren hacemos ahora un poco de introducción.